Contexto virtual y aprendizaje es uno de los talleres que se desarrollan en el marco del programa Erasmus Mundus Euromime, del que forma parte el Máster Universitario de la UNED en Estrategias y Tecnologías para la Función Docente en la Sociedad Multicultural, uno de los 3 másteres que se vinculan al consorcio Euromime. Del contenido de este taller hablamos con la profesora Yorka Tatiana Ortiz Ruiz, académica de la línea Informática Educativa y profesora de la Escuela de Pedagogía de la Universidad de los Lagos, en Osorno, Chile, una de las 7 universidades que forman parte de este consorcio Euromime, del que antes vamos a hablar con la profesora de la Facultad de Educación de la UNED, María Luz Cacheiro González. Es directora del programa modular en Educación y Tecnología, Estrategias y Contenidos Digitales, uno de los programas de posgrado de la UNED. Ella es secretaria académica del Máster Universitario de la UNED vinculado al consorcio Euromime. Mariluz, me gustaría contextualizar un poco esta conversación y comenzar porque nos hable un poco de Euromime y de este máster, porque precisamente el taller del que después nos hablará Yorka Tatiana Ortiz Ruiz forma parte de ese programa de estudios de Euromime. Bueno, pues muchas gracias, María José. En efecto, se trata de un programa Erasmus Mundus Euromime en Ingeniería de Medios para la Educación, en el que además de 3 universidades europeas, junto con la UNED está la Universidad de Poitiers y también la Universidad de Lisboa, pues colaboran 4 universidades de América, como son la Pontificia Universidad Católica del Perú, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de los Lagos, nos acompaña hoy Yorka Tatiana Ortiz, y la Universidad de Brasilia. Esto es un poco esas 7 universidades desde el año 2005. En un primer tramo todavía no estaba la UNAM y en el segundo tramo está también la UNAM de México, y es el consorcio en el que estamos trabajando conjuntamente en el marco de 3 másteres nacionales europeos, pero con la colaboración en un plan de trabajo de estas universidades de América, tanto en movilidad de profesores y estudiantes como de prácticas, de estancias de prácticas. Es importante porque este máster Euromime pues forma directores de proyectos en el sector del diseño, desarrollo y aplicación de sistemas de formación con el apoyo de medios digitales. Es un máster muy completo, 2 años creo, Mariluz, y además con un programa que combina la presencialidad con la utilización de todas las tecnologías que en este momento permite también la propia red, la propia Internet. Me gustaría que nos hablase un poco de ese plan de trabajo en el que vamos a enmarcar el taller del que luego hablaremos. Bueno, pues se trata de un plan de trabajo. Por un lado está coordinado por el doctor Antonio Medina en la línea de las estrategias y tecnologías del máster universitario, y por otro coordinado por María Concepción Domínguez Garrido. El plan consiste en una serie de lo que se llama unidades de aprendizaje. Estas unidades de aprendizaje precisamente complementan lo que son las asignaturas de los másteres, como decíamos, nacionales de las 3 universidades europeas. Y en el caso de la profesora Yorka, que nos acompaña, pues van dándole un poco de contenido teórico-práctico a las distintas asignaturas que tenemos de este máster, en el que los profesores que vienen de estas universidades del consorcio, en función de sus perfiles, van enriqueciendo a este grupo concreto. Por lo tanto, trabajamos en una comunidad creada en ALF también, en la que los distintos profesores invitados van incorporando sus contenidos, sus trabajos, y también lo evalúan también antes de finalizar su estancia. Por lo tanto, hay esa presencialidad con el grupo y también el trabajo en la plataforma ALF, en una comunidad concreta que cada año creamos. Bueno, pues Yorka es un hombre precioso que Gracias. además por este contexto no solemos escuchar a menudo, sí. Así que es un placer tenerla con nosotros, Yorka, y me gustaría que nos hablase de ese taller y cómo se compagina pues la presencialidad con la virtualidad. Estos estudiantes del máster Euromime pertenecen a distintos países. Es un máster que además utiliza varios idiomas, totalmente multicultural. Exacto. Buenos días. Bueno, este programa
contexto virtual y aprendizaje fue una propuesta que planteé hace un buen tiempo. Para mí fue un desafío, porque trabajar con estudiantes del Euromime de distintas nacionalidades, tenemos de muchos países, multilingües todos. Fue un desafío porque tuve que adaptar el programa pensando en que les sirva en su contexto de trabajo, pero ha sido una experiencia muy interesante, muy entretenida, muy enriquecedora para mí como profesional, y tuve que formar un programa pensando en qué es útil para ellos en su contexto, en su realidad, respecto a lo que yo imparto regularmente en las carreras de pedagogía de la Universidad de Los Lagos. Y eso sería más o menos, pero ha sido una experiencia muy, muy interesante, la verdad. Sí, porque además en este máster decíamos antes que forma directores de proyectos en sector de diseño, desarrollo y aplicación de sistemas de formación con el apoyo de medios digitales, pero también forma investigadores en el uso de sistemas educativos online. Exacto, mi parte fue un taller, es decir, 100% práctico. Los estudiantes aprenden haciendo. Me propuse plantear actividades muy participativas, lo cual agradó mucho. Hasta el momento mi experiencia siento que ha sido muy, muy provechosa. Trabajé un poquito todo de lo relacionado con Internet, con el uso de las herramientas en línea, talleres de trabajo de tipo colaborativo, en la plataforma, que puedo mencionar específicamente. Quizás ver un poco la repercusión que esto tiene en los estudiantes, porque una vez que concluyen estos estudios, que como decíamos una parte se hace de forma presencial y otra a distancia, ¿cómo ellos aprovechan estas tecnologías para su propia práctica y su desarrollo profesional a través de los blogs, por ejemplo? Sí, una de las actividades iniciales fue la revisión de experiencias educativas exitosas. Siempre recurro a los procesos de socialización, lo cual ha sido muy bien evaluado por los alumnos para compartir, cada uno, forzando un poco el uso del idioma español, lo cual a algunos ha dificultado, pero están en proceso de mejorar su español, y también que puedan dar cuenta de su propia experiencia, de su realidad, porque tenemos estudiantes de Albania, de Túnez, de Vietnam, de Brasil, exacto, de Egipto, de Chile, de Colombia, Venezuela. Entonces son realidades educativas muy diversas. Entonces he traído un poco la experiencia de cómo funciona el sistema educativo en Chile, que es muy diferente a las realidades que ellos tienen en sus respectivos países. Dentro de las actividades, también está validación de sitios web de calidad, socialización, evaluación de sitios web. Trabajamos con rúbricas de evaluación, que es una actividad muy interesante para ellos, porque los procesos de evaluación no siempre son valorados en lo que corresponde. Son procesos fundamentales en un proceso educativo, valga la redundancia, y trabajamos mucho eso. Análisis de documentos, también lecturas obligatorias, discusiones. Entonces, para mí fue un desafío profesional, pensando en eso, de qué forma lo que yo trabajo en la Universidad de Los Lagos con mis estudiantes de pedagogía de educación parvularia, que son los más pequeños, educación general básica y educación media, de lenguaje, biología y química, historia, matemática, educación física, pedagogía en inglés y traducción, que son las pedagogías que se imparten en la universidad, de qué forma esos contenidos yo lo puedo adaptar a este contexto de trabajo. Y siento que me voy a retirar de acá con un grado de satisfacción muy grande. Una buena experiencia, porque además el perfil de estos estudiantes de Euromime es muy variado. No solamente son pedagogos, porque ellos se van a dedicar precisamente pues a la formación en el amplio sentido y al desarrollo de distintos proyectos en diferentes contextos. Yorka Tatiana Ortiz Ruiz, como decíamos, pues es académica de la línea informática educativa
académica, con mucha proyección, no solamente en esa escuela de pedagogía en la que es docente, sino que de alguna manera, pues desde esa línea académica están pues relacionándose con todos los niveles del sistema educativo, como nos comentaba. Me gustaría que nos hablase un poco de ese trabajo, de esa línea informática educativa de la Universidad de los Lagos. La línea de informática educativa de la Universidad de los Lagos es de larga data, aproximadamente 20 años. Es una línea que permanentemente está en proceso de actualización. Formamos un equipo de trabajo. Justamente dentro de los académicos de la línea está el profesor Roberto Canales, que es coordinador de Euromime en la Universidad de los Lagos, el profesor Francisco Croft, que fue alumno de Euromime, Marisa Lara, también alumna de Euromime, y eventualmente algún profesor que se incorpore por disponibilidad horaria, por sobrecarga de horaria, que tenemos algunos en otras actividades involucradas, pero es una línea que se destaca a nivel nacional, justamente porque todos los profesores que formamos parte de esta línea estamos permanentemente actualizándonos, perfeccionándonos, viviendo experiencias de este mismo tipo, entonces nos vamos enriqueciendo. Y lo otro es que tenemos contacto directo a través de las supervisiones de práctica de las pedagogías en los centros educativos, lo que nos da una mirada más tangible, nos da una mirada de la realidad de lo que sucede en el aula. En este momento ya tengo programadas supervisiones en educación general básica, lo cual me encanta, porque nos permite ver cómo los profesores están trabajando en el aula, qué debilidades y fortalezas tienen, nos permite retroalimentar el trabajo de los futuros profesores. Entonces, una línea de 2 años de formación en todos los estudiantes de pedagogía. Partimos desde un nivel básico y llegamos a un nivel en que los estudiantes tienen que programar software y posteriormente hacer intervenciones en las unidades educativas. Tienen que hacer una clase con tecnología, una propuesta innovadora. Entonces, es el broche de oro de nuestra línea, lo cual nos permite ver en concreto y vivir a los estudiantes la realidad, que no siempre es la misma que está en la universidad. Entonces hoy yo voy a evaluar esa actividad a las unidades educativas o los estudiantes de estas unidades educativas van a la universidad. Ha sido una experiencia muy provechosa porque hay estudiantes de colegios rurales, por ejemplo, que nunca han ido a la universidad y se sienten visitantes muy bien acogidos. Nuestros estudiantes de pedagogía son muy bien valorados en el medio igual por la misma formación, porque esta actividad no se imparte en las otras universidades. No tienen esta experiencia de hacer una clase con tecnología, lo cual es un plus, nos da un valor agregado y lo he escuchado de los mismos profesores de los centros educativos. Bueno, esta línea permanentemente nos estamos comprometiendo como equipo de trabajo a facilitarnos información, a intercambio de información. Año a año nos actualizamos porque la tecnología avanza muy rápido, entonces tenemos que estar trabajando con lo último en tecnología, es casi una obligación. Y esta interrelación entre la Escuela de Pedagogía y los centros, como nos comentaba, pues los centros rurales, esta interacción se produce a través del practicum de los estudiantes. Exacto. Sí, es la última actividad en que los estudiantes tienen que hacer una clase con alumnos reales, no simulaciones, yo al menos no lo permito, en que tienen que hacer los contactos, coordinarse con los centros educativos, ya sea jefe de la unidad técnico-pedagógica, directores o profesores de sus especialidades, plantearle al profesor, hablar con el profesor y decirle, necesito que usted me dé la facilidad para hacer una clase, ¿qué necesidad tiene? El profesor plantea la necesidad y el estudiante, después de 2 años de formación, verá qué tipo de recurso o recursos utiliza dentro de esa clase, lo cual es lógicamente un desafío para él igual. Es una actividad muy, muy estresante, me lo han dicho, pero que al terminar dicen que fue un gran aporte. Bueno, ¿y cuál es la relación entre pedagogos e informáticos? Se lo pregunto porque a veces pues los propios profesores, los maestros, los profesores de enseñanza secundaria, pues se encuentran un poco desbordados al tener que utilizar todos estos recursos tecnológicos y no tener el apoyo de un informático, de un ingeniero informático que pueda echarles una mano. Bueno, ¿qué sucede en las unidades educativas? Por lo general los laboratorios cuentan con un equipo técnico de apoyo,
lo cual facilita enormemente la labor del profesor, que debe concentrar sus esfuerzos en utilizar las herramientas sin necesidad de aprender la parte técnica. Y eventualmente hay muchos recursos de la denominada Web 2.0, que son recursos muy amigables, muy cercanos. Por ende, no significan al profesor un trabajo técnico, ingenieril, y eso facilita mucho la labor. Bueno, en realidad existe también temor, especialmente en los profesores más mayores, respecto a la tecnología, pero los pedagogos que están egresando ahora realmente van con mucha energía, siendo agentes innovadores. Bueno, y además, Yorka, en la Universidad de los Lagos, en Osorno, en Chile, tienen un magíster en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje. ¿Cuál es el perfil de las personas que se inscriben en este magíster? Bueno, el perfil es muy diverso. La mayoría son pedagogos de universidades y otros centros educativos, pero también hay periodistas, ingenieros, diseñadores, que intentan vincular la docencia en sus actividades porque eventualmente pueden diversificar sus actividades profesionales. Entonces es muy diverso y les sirve para aquellos que no tienen las competencias pedagógicas desarrollarlas. Se trabaja mucho en investigación a la par que también se trabaja en desarrollo. Bueno, Mariluz, aquí en España, en concreto en la UNED, pues tenemos una tradición de muchos años también en formación de profesorado para la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. No vamos a hablar de esos tópicos de que, bueno, pues esta sociedad en la que vivimos, pues en este momento se mueve gracias a esas tecnologías y a Internet. Ha cambiado totalmente el perfil del ciudadano y, por tanto, pues los profesores tienen que seguir formándose, antes nos lo apuntaba, prácticamente día a día para poder responder a esas demandas de una educación de calidad. ¿Cómo está en este momento el tema de los magíster? Porque estamos en ese momento de transición. Tenemos magíster universitarios, tenemos títulos propios de la UNED. Se está olvidando un poco pues todos aquellos cursos quizá de menos créditos de formación del profesorado, pero que marcaron todo un hito y una época y que son de alguna manera pues los pioneros en la formación del profesorado en nuevas tecnologías, en el uso de la informática aplicada a la educación. Pues en concreto nosotros, a raíz de la larga trayectoria de los doctores Gallego y Alonso en un programa modular de tecnologías para la educación y el conocimiento, precisamente se le quiere dar continuidad. Entonces, precisamente, pues ya estamos en el primer año de un programa modular que incorpora un título de experto y un título de máster de lo que se denomina títulos propios de carácter profesionalizante. Hemos tenido, pues, en la primera edición unos estudiantes que son fundamentalmente profesores de distintos niveles educativos y sí que se sigue teniendo esta necesidad, no necesariamente de un máster universitario de investigación que fundamentalmente está orientado a continuar en la carrera profesional como futuro doctor, que también da luego puntos y demás. Hay quien específicamente quiere un poco esta faceta más práctico, más de ver los resultados poco a poco de en cada asignatura, crear sus propios recursos, adaptarlos cuando vienen del ámbito más informático, fundamentarlos pedagógicamente, con lo cual nosotros de momento hemos optado por seguirle dando continuidad tanto a estos tipos de formación a nivel de posgrados, títulos propios de la UNED, como también a la línea de la formación abierta, de los programas de formación permanente, donde seguimos todavía dando la formación de pizarra digital interactiva en colaboración con la Red Pizarra, con el profesor Dulac y la profesora Alconada. Entonces, se sigue teniendo un poco esta demanda, pero claramente ahora mismo ha sido un poco la necesidad de los másteres que dan la continuidad al doctorado y de ahí este solapamiento que ha creado también un poquito de confusión, con lo cual es lo primero que explicamos. Por lo tanto, ahora
que es un título propio. Antes no había másteres propios y oficiales, de ahí que especialmente lo pongamos en la publicidad, que intentemos explicarlo y que realmente cada uno elija lo que necesita en ese momento, en su carrera profesional y de cara a sus necesidades concretas. Bueno, pues yo creo que como el tiempo de radio va un poco deprisa, me gustaría volver a Chile, volver a esa realidad. Desde hace muchos años, además, en todo Chile yo creo que se ha apostado por esa utilización de las tecnologías al servicio de la educación. Y quizás en algunos momentos pues se impulsaban más los programas, en otros momentos pues por una cuestión quizás de presupuestos pues estaban un poco más decaídos, pero en este momento yo creo que se está relanzando un poco también todo el tema de la informática aplicada a la educación, pero sobre todo para optimizar de alguna manera pues todo el uso de los recursos que la propia Internet puede poner a disposición del sistema educativo para un aprendizaje significativo de los estudiantes. Y bueno, eso requiere también una importante formación de profesorado, como hemos dicho. Y en este momento sí que me gustaría que nos comentase pues un proyecto suyo muy reciente que además ha ganado un concurso dentro del contexto chileno de producción de textos digitales de apoyo a la formación de los estudiantes. Concretamente, dentro de la Escuela de Pedagogía, pues la web 2.0 en educación. Me gustaría, profesora Ortiz Ruiz, que nos hablase un poco de este proyecto. Bueno, el libro La web 2.0 en educación fue una idea que postulé para un proyecto, unos fondos internos de Medioteca, y fue ganador. Es una propuesta muy interesante de recopilar, de seleccionar todo aquel material que eventualmente pueda servir a un docente en ejercicio. Inclusive dentro de mi taller solicité a los estudiantes su colaboración igual, lo cual fue muy bien aceptado, para que ellos se sintieran parte de este proyecto que va a estar en línea. Por ende, cualquier usuario del mundo podría acceder a esa información. Y es una propuesta muy, muy interesante porque se nos dieron recursos. Por ende, yo cuento con, por ejemplo, un estudiante ayudante, que es una muy buena iniciativa porque les permite adquirir experiencia de la experiencia que ya tiene uno como docente, artículos internacionales relacionados con Web 2.0, y a futuro, lógicamente, emigraremos a la 3, pero en este momento nuestra realidad es el trabajo muy fuerte con herramientas de Web 2.0. Tenemos 3 meses para terminarlo. Septiembre, octubre y noviembre estamos en pleno proceso y en parte dedicado mi estancia acá a avanzar en la medida que el tiempo me lo permite, seguir avanzando y comunicándome con mi alumno ayudante en Chile. Nos provee de diseñadores, de ingenieros a disposición de este libro, que en noviembre ya debería estar finalizado. Y enviaré la dirección para que nuestros estudiantes del Euromime vean que sus aportes están publicados. Una muy buena iniciativa, fue una gran alegría obtenerlo, porque no siempre se dan esta posibilidad de construir material propio y de acuerdo a nuestro contexto de trabajo, que es lo más interesante. Mariluz, estamos en este momento con el plazo abierto para poder postular al nuevo programa de Euromime. Concretamente, creo que el plazo para solicitar información y para inscribirse es hasta el 6 de enero. Pero me gustaría en este momento concluir viendo un poco cuáles son las herramientas que más se utilizan. Nosotros estamos en un sistema de educación a distancia, pero quizás nos sirva de referencia para ver también qué es lo que utiliza y cómo reciben los estudiantes, pues en este caso, no solamente de los másteres, sino también de los grados de educación social, de pedagogía y de otros grados. ¿Cómo reciben esas herramientas? ¿Cómo las utilizan? Porque a veces hablamos mucho y después se utilizan mucho menos. Bueno, en concreto, ya que mencionas efectivamente, María José, el tema de la apertura del Erasmus Mundus, del Euromime, de una nueva promoción, yo creo que es un buen ejemplo de la utilidad concreta, real, que pueden tener las plataformas. Por ejemplo,
una vez que los estudiantes son seleccionados, empiezan una formación que denominamos propedéutica desde sus propios países, porque no se incorporan hasta septiembre, porque es de septiembre a septiembre, 2 años, 2 cursos académicos, y ya la plataforma, que en ese caso es Moodle y que la gestiona la Universidad de Lisboa, los propios estudiantes tienen una formación en 3 áreas que permiten una nivelación entre ellos en el área de la tecnología, en el área de los idiomas y en el área de la investigación. Entonces, bueno, ahí claramente esa plataforma les es utilísima porque ellos ya crean un primer vídeo para presentarse entre ellos a través de herramientas web 2.0, en el Vimeo. Quiero decir que ahí ya claramente es una opción clara que les permite a ellos de distintos países del mundo que ya han sido seleccionados para el programa utilizar de forma natural lo que es una plataforma. Ya en concreto, tanto en los grados como en los propios másteres y posgrados, el tema de los foros es fundamental. Tenemos el apoyo de los tutores de apoyo en red, figura que ha sido clave de muchísima ayuda tanto para los propios estudiantes como también para la relación entre tutor y equipo docente, los tutores. Con lo cual se le va dando cada vez una organización más concreta que permita crear esos espacios de trabajo y de ayuda, que fundamentalmente decimos que son los foros, pero que también la herramienta de webconferencia incorporada directamente en la propia plataforma ALF nos ha supuesto esa otra cercanía visual en cualquier momento desde tu propio despacho con los propios estudiantes que optan también por incluso presentar algún trabajo y también presentarlo con sus presentaciones gráficas incorporadas en la herramienta que nos lo permite. Creo que cada vez va siendo más natural cuando realmente se encuentran esa necesidad para los estudiantes que ellos también, dado que es opcional en ocasiones el uso de alguna de las herramientas puntuales, pues lo usan en la medida que se necesita para la propia asignatura, módulo, etcétera. Bueno, y le sirve de práctica para después su propio desarrollo profesional. Muchísimas gracias, Mariluz Cacheiro González, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, Yorka Tatiana Ortiz Ruiz, profesora de la Escuela de Pedagogía de la Universidad de los Lagos en Osorno, Chile, y hasta otra ocasión. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. www.euromime.org. Información sobre este máster Erasmus Mundus en Ingeniería de Medios para la Educación, del que vamos a seguir hablando en canal.uned.es, poniendo el énfasis en las tecnologías, estilos y estrategias de aprendizaje, con otros profesores que participan en los talleres de este programa Euromime en la UNED.